Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Acá les traigo la historia del terror parte 3, de una nueva entrega de esta serie donde me pintó hablar de la historia del terror, del género de terror, principalmente del cine, pero no exclusivamente. Bueno, esta es la parte 3. Hubo un capítulo uno, hubo un capítulo 2. Pero bueno, acá les traigo un resumen un poco del capítulo 2 por si no quieren verlo, o sí, por si no pueden, antes de pasar a lo que sería el episodio 3. Bueno, en el episodio 2 se habló un poco de cómo a partir de la década del 30, bueno, en Hollywood ya era como una industria del cine y el género de terror se empezó como a solidificar como nuevo género, gracias más que todo a las películas de la franquicia de monstruos de Universal, como vemos acá, la figura de Drácula. También después, durante la década del 40, también surgieron otras especies de géneros hermanos de lo que sería el terror, también influenciados por el cine europeo de principios de siglo, por ejemplo el cine negro, pero más que todo el cine como de suspenso perdón, o el thriller psicológico, como vemos acá con Rebeca, la película Rebeca de Alfred Hitchcock. Y bueno, también ya para la década del 50 el cine de terror ya se había como hecho lugar, pero de una manera ya como un género como de segunda, de películas de serie B, donde era simplemente más importante como el entretenimiento que contar una historia o lo que sea, y ya los productores vendían las películas de terror como, no sé, les tenían que poner como que sean 3D o que o sea, no sé, que se mueva el asiento del cine como para que la gente vaya a ver películas de terror, como que eso era más o menos el cine de terror para la popularidad, ¿no? O sea, como para la gente popular, común. Así que bueno, ahora en este episodio 3 vamos a hablar un poco cómo, bueno, obviamente sigue evolucionando el género durante el resto del siglo XX, esta vez como más ya mediados del siglo XX, y vamos a ver nada, cómo estas nuevas generaciones de directores, de cineastas, presentan ideas con este género y cómo las renuevan para un público que ya, bueno, experimentó la Segunda Guerra Mundial, creció en la posguerra y, bueno, por ejemplo, la década del 60 fue bastante pesadita. Y nada, bueno, cómo este género de terror se fue un poco ya cambiando de ser ya algo como un mero entretenimiento a ser más un, a contar historias un poco más profundas, un poco más artísticas, se podría decir. Así que vamos a hablar un poquito de eso y nada, bueno, pónganse cómodos y empecemos. Bueno, nuestra historia de hoy va a empezar en el año 1960, que es el año donde se estrena la película Psycho o Psicosis, como la tradujeron acá, aunque creo que la traducción directa sería psicópata, pero bueno, Psicosis, Psycho, de Alfred Hitchcock. Bueno, creo que esta película es como medio importante para poner como ejemplo de lo que ya se empezaba a convertir en lo que sería el género de terror, suspenso, thriller psicológico, toda esa onda. Nada, bueno, esta película como que trata sobre literalmente un psicópata y cómo tiene un encuentro con una víctima y bueno, vemos la historia desde el punto de vista, como se podría decir, de la víctima y de el asesino. También con bueno, un giro en la trama, que bueno, no voy a dar spoilers, aunque bueno, quien no conoce esta historia. Esta película me gustaría poner eso como ejemplo de lo que se convertiría, o sea, de cómo evolucionaría el género, porque bueno, por tres como puntos que me parecen importantes destacar. Por un lado, bueno, como vemos acá el personaje, bueno, spoiler, vemos acá el personaje de Norman Bates, el asesino vestido como su madre muerta, em, nos ya empiezan a mostrarnos como películas con historias como con personajes como más truculentos, personajes como más pesados de ver en pantalla de una manera como más como realista, más como cruda, como vemos ahí como literalmente alto loquito y nada, cosas que antes en el cine como que
se acuerdan, bueno, en el capítulo anterior hablé sobre el código Hayes, que fue un código que se podría decir que cerró bastantes ideas de lo que se podía mostrar y nada, bueno, ya con esta película se empezaron a mostrar esos personajes más extraños, más, como sería, perturbadores de una manera más como directa. Lo que también se mostró de una manera más directa, como vemos acá, la famosa escena de la lluvia, bueno, fue de la lluvia, escúchame. La famosa escena de la ducha fue, bueno, cómo matan a una mujer en una bañera mientras se estaba bañando. Nada, como que esta escena como que fue muy, muy choqueante, muy famosa en su momento, sigue siendo famosa como de las más famosas de la historia, del literalmente el cine, porque bueno, en su momento ha sido muy, muy, muy como, wow, what, ¿qué? Que acabamos de ver, que encima ella era como la protagonista a ese punto de la película, o sea, no, qué locura. Y nada, bueno, que sea tan gráfica su escena de muerte, como que eso, bueno, impactó mucho a la gente. Y también, bueno, la forma en que presentan, bueno, como en los capítulos anteriores, incluso hice un prólogo donde hablo como de la estética gótica y cómo influyó eso en lo que sería el género del terror moderno. Y bueno, vemos acá en esta película cómo también se podría decir que usan eso como al menos cierta inspiración en la estética gótica, el mostrar, bueno, un personaje bastante como perseguido por sus demonios, y bueno, esta casa como demuestra como una especie de gótico moderno, que también sería estas tres como características que podemos encontrar en esta película, veríamos que se reproducirían también en varias películas de esta nueva época, como se los voy a mostrar a continuación. Bueno, a principios de la década del 60 ya se estrenan dos películas que estarían como un poco relacionadas con, por ejemplo, Psycho, en el sentido de mostrar, bueno, personajes ya desequilibrados mentalmente y hacerlo de una manera como no tan como lo que se espera como de la caricatura del loco, sino como mostrarlos de una manera un poco más realista, pero a la vez hacerlo más realista de una manera mucho más perturbadora de lo que estábamos acostumbrados de ver. Y que ellos encima sean los protagonistas de la historia. Cuando antes siempre eran los villanos, ahora son, bueno, personajes malos, pero a la vez son el protagonista. Tenemos el caso de Peeping Tom, que significaría como, bueno, el mirón o algo así, de 1960 también. Como verán, o sea, lo que estaba pasando ya era algo que era en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Y bueno, tenemos acá Peeping Tom que se trata, bueno, de un asesino serial, literalmente, que nada, es fotógrafo y es como alguien que le gusta espiar y creo que como que mata a sus víctimas mientras las graba, algo así, es como mezcla como también, al igual que Psycho, que Psicosis, mezcla como estas ideas de un asesino desequilibrado y con algún tipo de perversión sexual y como eso lo convierte en asesino, hay como algo ahí que ya se estaba viendo en esa época. Por otro lado tenemos de 1962 Whatever Happened to Baby Jane, arre. ¿Qué pasó con Baby Jane? Que también como que nos cuenta la historia como de dos especies, como, bueno, es una historia real y ficticia a la vez, porque, bueno, es para otro video, pero nada. Nos cuenta la historia como de dos mujeres viejas que viven como en una mansión vieja, gigante, de cuando ellas eran ricas y ahora, bueno, una de ellas era como una actriz infantil famosa y después se convierte en una vieja y como que su mente sigue estando cuando era una niña actriz y bueno, ella como un poco tortura psicológicamente a su hermana que es paralítica, así que nada, como que vemos un montón de caras muy extrañas y momentos em, que seguramente para su época han sido muy choqueantes porque vieron que las mujeres si eran mayores de 40 ni aparecían en el cine y acá vemos a dos viejas protagonistas haciendo de locas. Nada, muy recomendable esa película. Bueno, por el lado, por ejemplo, que les conté también de que ya como que con psicosis, como podíamos ver, estos temas del gótico, de opresión mental y cómo se podría como, cómo sería, cómo se podía trasladar a locuras de la vida real como visiones o incluso también
como en Psicosis se trata como el terror de una manera más seria y más como tranquila, diría, no tan choqueante, sino como una película de suspenso, como más lenta. Bueno, vemos también durante el paso de los años ejemplos de otras películas que también tomarían este rumbo, ¿no? Por ejemplo, en el año 1961 también otra película inglesa, The Innocents, Los Inocentes, que es una adaptación también, bueno, de una novela gótica que se llama Otra Vuelta de Tuerca, que se trata de una institutriz que va a, bueno, a darle clases a dos niños en una mansión victoriana y bueno, y literal empiezan a ver fantasmas, pero no se sabe si es ella lo que los ve o hay fantasmas de verdad. Algo parecido sucede en The Haunting, La Casa Embrujada de 1963, donde bueno, es como básicamente la historia de, como la típica historia de un hombre que lleva como un grupo de personas a tener que sobrevivir 12 horas en una casa, en un castillo embrujado, pero esta vez hacerlo de manera realista, donde bueno, un investigador paranormal lleva a personas que han tenido experiencias con lo paranormal a una casa que se conoce como muy embrujada y bueno, empiezan a pasar cosas y tampoco se sabe si son cosas reales o es todo como paranoia de la protagonista. Por último, me gustaría también recalcar a la película Kaidan del año 1964, que es una película japonesa y que trata, bueno, en realidad es una antología de cuentos de fantasmas clásicos de la cultura japonesa. Y bueno, nada, vemos como tres o cuatro historias, bueno, de fantasmas eh, japoneses, como por ejemplo creo que la de la Llorona. La Llorona dije, la llamada, wow. Y nada, bueno, los vemos ahí, vemos, o sea, eso, vemos a los fantasmas y esta película es presentada de una manera como más artística y no tanto por los sustos, sino también como con la atmósfera y que era como, cuál era el mensaje detrás de eso. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, tenemos capaz la influencia como más popular de la película Psicosis y cómo demostró que el cine se estaba volviendo cada vez más gráficamente violento y bueno, tenemos otros ejemplos también de la década del 60 que demuestran eso. Ya desde el 1960, el mismo año de Psicosis, también como en Inglaterra se estrenó Peeping Tom o The Innocents, en Francia se estrenaría Eyes Without a Face, que se trata, bueno, como de un cirujano que empieza a secuestrar mujeres para sacarles literalmente la cara y ponérselas a su hija que tiene la cara deformada por un accidente o algo así. Y bueno, en esta película vemos escenas de literal de las operaciones, cómo sacan la cara, vemos cómo a la hija se le deforma la cara, bueno, nada. Siempre los franceses con ese tipo de terror corporal, una locura. Igual no es tan gore como creen, pero ya con la escena de la operación es una banda. También tenemos Black Sunday, Lunes Negro, que también es una coproducción, creo como inglesa, italiana, algo así, que bueno, habla también de una bruja que es como asesinada como en el pasado y después en, en la modernidad o 200 años después vuelve como para vengarse y nada. Hay escenas donde ellas la matan, le ponen como una máscara llena de clavos y nada, re violento para hacer 1960. Ya para la- el paso de la década, como bueno, las películas se ponen como un poco más violentas, un poco más eso, gráficas en la violencia, no solo capaz en el gore, tipo en la sangre, pero ya con la forma en la que muestran, qué sé yo, la violencia como sexual, se podría decir, como en Blood and Black Lace, que sería sangre y em, encaje negro, de 1964, también una película italiana que era como, bueno, fue como famosa por ser un giallo, que era como un género italiano, eso de violencia estilizada, principalmente violencia hacia las mujeres estilizada. Ah, pero bueno, es así. Y nada, en esta película se trata como de un asesino que va matando modelos, modelos como una casa de moda em, y nada, va matando una por una porque están todas como que todas tienen un secreto y el asesino quiere como, bueno,
esconder ese secreto. Como que tiene todo lo clásico que veríamos después en películas de terror, de asesinos, que bueno, hay un asesino que no sabemos quién es, y anda ahí encapuchado matando mujeres, que al final está todo como están todas las víctimas unidas. También como un poco inspirado en Peeping Tom, tal vez, de estrenada hace unos años, o incluso también como en ese concepto del Jack el Destripador, se podría decir. Bueno, ya para a final de la década tenemos, por ejemplo, Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, una película ya independiente, pero que ya, bueno, como que mostró muy visualmente y como ya como bastante parecido a lo que sería el cine de ahora en términos de violencia, aunque no tanto, obvio. Pero bueno, era eso, sobre una invasión zombie a un grupo de personas que quedan atrapadas dentro de una casa y bueno, con un montón de zombies atrás y bueno, hay como bastante literalmente violencia contra los zombies y contra los humanos y bueno, una locura. Fue creo que la película que empezó básicamente lo que se conoce como el concepto de zombie moderno, lo que no es el que siempre fue. Tendría que hacer un video sobre eso. Así que bueno, ya para literalmente finales de la década del 60 estaba surgiendo como un nuevo tipo de generación de cineastas, como un nuevo Hollywood, se podría decir, bastante inspirado también de nuevo en el cine europeo. em, Volviendo un poco hacia el pasado, más o menos a principios de la década del 60, como que principalmente en Francia, como que bueno, también no solo ahí hubo otros directores, todos europeos, como que bueno, como que se empezó como a poner como de moda un nuevo tipo de cine que sería considerado como cine de autor, que ya no era ni, o sea, ni tan comercial, sino que era como más como algo personal, una nueva forma como de literalmente usar el lenguaje cinematográfico. Fue como bastante rompedor en su época y ya para finales de la década llegaba a Hollywood. Y uno de los ejemplos más famosos sería, no solo como en cine de terror, sino en sí, de cine, de este tipo de cambio, es El bebé de Rosemary, del año 1968, que se trata sobre, bueno, una mujer que de alguna manera se topa con una especie como de brujos, de grupo de brujos, de secta, que le quieren usar para, bueno, engendrar algún tipo de demonio o algo así. La verdad que mm, no se entiende muy bien, pero a la vez nada. Muy genial la película, muy moderna en su momento, como mostraban como básicamente lo que sería terror doméstico, porque era nada, como que ya no era ni siquiera en las casas encantadas, ni en los castillos góticos, o algo como de otra dimensión, lo que sea, sino que era literalmente un lugar de la ciudad, una mujer cualquiera. Y nada, eso lo mostraban todo bastante realista, como bastante em, poco teatral. La forma de actuar de los actores ya era como moderna también. Y entonces ya era como más parecida a lo que nosotros conocemos, como la forma de actuar también. Em, bueno, esta película está dirigida literalmente por un director europeo que es Roman Polanski, bueno, un poco controversial. No sé si es polaco tal vez, no lo sé. Y nada, como que en esta, bueno, en esta película podemos ver como varias así ejemplos de este nuevo tipo de cine, que es como más tal vez como conceptual, más como onírico, no es tanto de mostrar, pero sí es como de hacer como entender y está como también más como concentrado en crear una atmósfera y en que no sea tan obvio tipo quién es el monstruo ni de dónde viene. Em, Hacerlo como más realista, pero a la vez como más como mágico pareciera. Em, bueno, el gran éxito crítico y de público de esta película inspiraría un nuevo tipo de cine, o sea, una nueva forma de hacer cine de terror, o sea, una nueva forma de hacer cine y cine de terror al mismo tiempo, y también una nueva forma en la que el público esperaría que sean las películas de ahora en más, como no tan melodramáticas ni tan como exageradas en los sustos, sino como más una película adulta con temas tal vez un poco más profundos, por ejemplo en El bebé Rosemary, con
temas que tenían que ver ya con el feminismo, de ella tratando de entrar en el papel de ama de casa, en el tema del embarazo femenino, cómo la afecta a la mujer y cómo todo el mundo quiere decidir sobre ella. Bueno, este tipo de temas, por ejemplo, más profundos, usando elementos de terror, bueno, la gente ya esperaría un poco que se hicieran ese tipo de cosas en las siguientes películas. O al menos estaría como más interesada. Em, Algunos ejemplos podrían ser, bueno, literalmente El Exorcista es una de las películas más famosas de la historia, las más queridas, las mejores, una de mis películas favoritas se podría decir. Em, no sé qué más podría decir de esta película que no se haya dicho antes, así que no voy a decir mucho. Pero bueno, tenemos acá también esta película que sigue con el ejemplo del bebé Rosemary, de agarrar como, bueno, una historia que es como un poco clásica, que por ejemplo el bebé de Rosemary es una mujer siendo acosada por una secta de brujos. Acá es literalmente la historia de una niña poseída, pero no lo vemos como con todo, a pesar de que sí vemos también como la parte como más fantástica de, bueno, la pendeja toda ahí quebrada, toda ahí como cosas que se mueven, sangre, sino que también vemos como la parte más, em, ¿cómo sería? Como más profunda, como bueno, de que en realidad es una especie de problema mental, la madre como que no puede entender, hay dilemas de moral, dilemas religiosos, se tocan como bastantes temas en esta película. También, por ejemplo, tenemos Nosferatu de el año 1979, que es como es un remake, se podría decir, bueno, del clásico, que ya era un clásico del que les hablé en el primer episodio, por si no lo vieron. Bueno, nada, acá este director como bastante prestigioso hasta ese momento, que no me acuerdo el nombre, es como un nombre alemán, el director de esta versión, como que dice, bueno, Nosferatu es la mejor película de la historia de Alemania, entonces yo quiero hacer una nueva versión. Y bueno, presentó esta nueva versión, no tan como lo que se esperaría de una película de vampiros, sino como algo más como existencialista de, bueno, ¿qué pasaría si un ser viviera tantos años como él experimentaría esa realidad no tan oscura? Y también, bueno, el personaje de Mina está como, bueno, actuado por Isabel Adjani, icónica, está como presentado como alguien como una heroína, no tan como víctima del monstruo, sino entendiendo su lugar en el mundo. Otro ejemplo genial también es de El Resplandor de 1980, dirigido por, bueno, uno de los que se consideran el mejor director de la historia, Stanley Kubrick, em, que ya para esa década, o sea, para 1980, era como un director que se podría decir bastante prestigioso, pero bueno, decidió hacer una película de terror porque, como les digo, estaban como siendo consideradas un poco más serias. Y acá, bueno, nos presenta una adaptación de una novela de Stephen King, donde, bueno, va una familia a cuidar un hotel y, bueno, el hotel está embrujado. Y eso también medio que vuelve loco el padre, que ya estaba como un poco loco de antes. Y habla un poco eso también de los, em, los, los pesos que puede representar, no sé, tener una familia y cómo eso, las expectativas que tiene cada uno lo pueden volver loco. Y bueno, diferentes cositas tratan estas películas usando los elementos de terror como demonios o vampiros o fantasmas. Em, pero bueno, esta nueva ola de películas modernas de terror no solamente fueron como más serias y más profundas, sino que también se dieron el lugar de em, de mostrar otro tipo de historias, otro tipo de personajes. Ya más o menos como desde la década del 50 se empezaba a volver más común empezar a ver películas protagonizadas por adolescentes, historias como más de jóvenes adolescentes o bueno, o jóvenes adultos. Bueno, y ya para la década del 70 esto se empezó a ver también en varias películas de terror, donde mostraban, bueno, historias de jóvenes adultos, jóvenes adolescentes,
y también que eran protagonizadas por mujeres. La década del 70 fue también una época donde hubo mucho movimiento feminista y bueno, eso se pudo ver también en el cine. Em, en el año 1974 se estrena Black Christmas, Navidad Negra se podría decir. Se trata sobre, bueno, en una hermandad universitaria, las estudiantes, las jóvenes mujeres estudiantes, empiezan a recibir llamadas como de un tipo desconocido que como al principio son como llamadas como de un baboso, un pervertido, y termina, bueno, siendo un asesino que las va matando una por una hasta el final. Nada, esta película, bueno, nos presenta como eso, todo un personaje, digo, todo un, ¿cómo sería? Un cast, perdón, un cast de mujeres siendo, bueno, eso, como, ¿cómo se dice? Acosadas, bueno, eso, por una persona desconocida que, bueno, de nuevo también como que volvemos a este estilo de películas de mujeres siendo acosadas por alguien desconocido que, bueno, no sabemos quién es, pero que supuestamente tiene algún tipo de relación con ellas, como vimos en la película anterior, Blood and Black Lace. Pero acá, bueno, está tomado como desde un punto de vista un poco más feminista, se podría decir, porque ellas como que no son las típicas em, chicas como tontas que después se hizo más común de ver en este tipo de películas, sino que son como, bueno, chicas normales y que, bueno, incluso como que se tratan temas como o sea, bastante interesantes de lo que sería la experiencia femenina, ya sea como el aborto o, bueno, nada, ser borrachas, una de ellas. Y como, bueno, se habla un poco de eso y nada. También otra historia que tiene de protagonista una adolescente es Carrie, también otra adaptación de Stephen King, que habla, bueno, de una chica que tiene poderes telequinéticos, o sea, de mover las cosas con la mente, y a la vez sufre alto bullying en el colegio, tipo mal, porque es como la rara del pueblo. Así que bueno, también eso, vemos ahí como ya la experiencia de una mujer siendo acosada por un pueblo solo por el hecho de ser mujer, tal vez. Por último tenemos Suspiria, una película italiana del 77, sobre, bueno, una chica que va como a una escuela de ballet en Italia, algo así, una chica yankee, y como que también es acosada por una secta de brujas. Em, Nada, muy interesante esta película, como el expresionismo que usa para crear como sus imágenes, bastante como colorido. Em, y bueno, para terminar de hablar de este nuevo, bueno, de esta nueva, ¿cómo sería? Estilos de este cine de terror moderno, podemos hablar también de cómo ya desde la década del 70 se empezó como a normalizar que el cine sea como mucho más violento y más gráficamente violento, como, bueno, venimos hablando ya, pero bueno, cada vez con más intensidad y no solamente como más gráficamente violento de eso, de mostrar como la violencia de sangre, sino también como de mostrar como la crudeza de las imágenes y que eso no sean tan como algo que ya se venía como venimos hablando ya de como en la década del 70 eso de que ya muestran como las cosas como más crudas, no solo eso, la violencia, sino, bueno, nada, las historias de otro tipo de personajes, o bueno, ya, o hablar de temas más como serios, más pesados. Bueno, acá tenemos en el año 1974 la película, bueno, Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas, como la conocemos acá. Nada, que también eso nos muestra, bueno, literalmente un grupo de jóvenes que se encuentran con una familia de caníbales, como white trash, como esa gente como, que sería como expulsada de la sociedad que vive en el campo y como que son como marginales y bueno, son literalmente un horror, son unos psicópatas. em, y nada, ya como al final de la película podemos ver como bueno, lo que sería la protagonista se tiene que enfrentar a estos seres que ya literalmente son como demonios y la casa donde viven está totalmente como, nada, llena de cadáveres y sucia y destruida y como
como una dirección como de artística que capaz nunca se vio antes, se podría decir en el cine, tipo eso, como una marginalidad tan cruda, como tan espantoso todo lo que se veía, el asesino mismo siendo un hombre con una máscara hecha como de piel, o sea, era como ya demasiado para ver, como ella terminando la película totalmente llena de sangre, es como nada, eh, lo que ahora capaz nos parece un poco como más común, nada, esta película medio que lo creó y solamente ha sido como muy choqueante verla en su momento. Otras películas que también siguieron como esta onda más explícita, podría ser, bueno, em, El Amanecer de los Muertos, que es como la secuela de eh, la secuela de La Noche de los Muertos Vivientes, y nada, vemos un grupo de personas que quedan encerrados en un shopping y nada, es como la uno pero bueno, en vez de ser una casa, ahora es un shopping y todos los monstruos, escúchame, los zombies hay alrededor de ellos. eh, También hay un montón de escenas súper, súper violentas, bueno, gente siendo como destripada, literalmente. Nada, eso era lo que se empezaba a ver. Y también, por ejemplo, tenemos Alien, que no es exactamente como una película violenta, violenta, pero el director había hablado de cómo se inspiró, por ejemplo, en eso, en la masacre de Texas, para mostrarla como bastante cruda, que no sea como la típica película espacial de como, nada, los astronautas contra un alienígena, sino que sea como, bueno, un grupo de lo que sería como de camioneros del espacio que sin querer se encuentran con un ser que es asesino y es, bueno, la forma en la que está como diseñado el alien, el xenomorfo, es como muy, muy icónico, obviamente. em, Como que algo que esta película como que también influyó bastante, me refiero a Alien, es la forma en la que nosotros ya tenemos, em, estamos acostumbrados a ver es como el realismo en las películas, como que ya eso, o sea, se pasó o sea, la ciencia ficción pasó de ser como Star Trek, una ciencia ficción como un poco más limpia, con las naves como más como bonitas y los trajes como más brillantes, a, bueno, Alien, que eran unas naves gigantes y como bastante como mecánicas, como llenas como de cables y de metales, y ellos los que andaban ahí adentro eran como literalmente como unos trajes como de taller tenían, como era como más realista, como más crudo, y por eso mismo el Alien era como allá hasta como impactante de ver, como medio asqueroso, medio como explícito su diseño basado literalmente en un pene. Así que bueno, como verán, el cine de terror se estaba volviendo cada vez más serio al final del día, ya sea en la forma en que mostraban como la violencia de nuevo, los temas que trataban o incluso ya la diversidad que se podía ver, como ya personajes femeninos, por ejemplo, protagonistas, adolescentes. ¿Cuándo se iba a ver eso antes? Em, Nada, bueno, eso sería... eso sería todo por hoy, no les quiero sacar más tiempo, espero que les haya gustado este video. Bueno, obviamente si les gustó podrían dejarle un like, bueno, si quieren decir algo, pueden comentar, a ver qué onda, qué conocen ustedes de esa época que acabo de contar. Y bueno, nada, eso sería todo, creo. No les quiero sacar más tiempo. Nada, les digo que el capítulo que viene vamos a ver cómo este nuevo lenguaje de cine moderno, de terror, es como, bueno, como siempre, apropiado por Hollywood de una manera más comercial que nunca. Y cómo va evolucionando estas nuevas, sí, em, lenguajes, lo voy a decir de nuevo, con la llegada del el nuevo siglo. Así que nada, bueno, ya está, los dejo. Disculpen, disculpen por todo esto. Nos vemos.